se sabe que aproximadamente entre el 55 y 65% del peso corporal es agua, pero ¿es el mismo para cualquier paciente? Pues no. Los recién nacidos, en torno a un 75% de su peso es agua. Conforme nos vamos haciendo mayores, ese porcentaje va disminuyendo porque vamos ganando masa muscular y grasa. En este diagrama he representado los distintos compartimentos donde tenemos agua. Está el espacio intracelular, es mayoritario, es el que está dentro de la célula. Luego tenemos el espacio extracelular. Dentro de él está el espacio intersticial, que es el que va a llegar a por fuera, y el espacio vascular. Nosotros sabemos que la membrana plasmática de las células actúa como una membrana impermeable por donde pasa el agua para mantener el medio interno en un estado de equilibrio. Pero este paso del agua se debe a unas sustancias llamadas osmoles efectivos, que son las que favorecen ese flujo de agua. Estos osmoles son el sodio, potasio, glucosa y proteínas. La modalidad nosotros la utilizamos para evaluar el equilibrio entre el agua y partículas disueltas de líquidos biológicos que damos para ver la capacidad de concentrar la orina de los pulmones. ¿Cómo podemos calcular la modalidad? Pues tenemos dos formas. Una mediante una fórmula en la que interviene el sodio, glucosa y urea. Se define como el número total de partículas osmóticamente activas por litro de solución. Pero además nosotros tenemos también en el laboratorio unos analizadores que permiten calcular la modalidad tanto en orina como en sangre en función de propiedades físico-químicas de los productos de la sangre. Ya al empezar con los electrolitos hay que saber primero que están distribuidos por todo el organismo, pero están en distintas concentraciones. Por ejemplo, como son los iones intracelulares, son el potasio, el fósforo, el magnesio y las proteínas. Y los iones que están en mayor concentración en la sangre son el sodio, el calcio, cloro y bicarbonato. Todos ellos tienen una regulación a nivel renal. El sodio sabemos que es el principal catión extracelular. Es fundamental para mantener la concentración y el volumen del líquido extracelular. Como hemos dicho, era un hormón efectivo. Entonces, en función de su concentración en la sangre, va a hacer que el agua salga a las células. Por tanto, también es el principal determinante de la modalidad extracelular. Sus valores de referencia son de 135 a 145 milimoles de litro, y ya hemos dicho que los millones son los que regulan su valor. Esta tabla que es muy grande, pero bueno, viene a decir las alteraciones del sodio. Nos encontramos una hiponatremia cuando el sodio está por debajo de 135 y una hipernatremia cuando está por encima de 145. En cada uno de ellos hay niveles de gravedad en función de cómo está montado y disminuido el sodio, para leve, moderado y grave. Lo que más común en nuestro laboratorio, cuando tenemos una hiponatremia, suele ser una hiperglucemia, una ansiedad, vómitos o diarrea. En todos ellos suele haber un aumento de volumen en los vasos. Por ejemplo, la hiperglucemia aumenta la glucosa en sangre, entonces, como hemos dicho, pues un osmol efectivo atrae agua a los vasos y entonces tiene un efecto dilucional del sodio. Parece que está más bajito, pero en verdad no está. Los síntomas que tiene la hiponatremia, pues también depende del valor del sodio, pero suele ser cefaleas, convulsiones, desorientación, fatiga, y su valor crítico es por debajo de 120. Cuando encontremos esto, nosotros llamamos al clínico ya para que mire bien al paciente. Las hipernatremias, en el laboratorio lo más común es gente
pues bueno, sería ver cómo está la polaridad plasmática y la binaria, ver cómo está concentrada la sangre y la orina. Y además estudiar el sodio en orina pues, para ver si el problema de la hipogonademia es por el riñón. La compensación de la alteración del sodio. Bueno, el organismo intenta siempre equilibrar sus alteraciones. En el caso del sodio, pues hemos dicho que es el que mantiene el equilibrio del medio interno junto con el agua. Cuando nosotros tenemos un sodio bajito en sangre, lo que queremos hacer es concentrarlo. ¿Y cómo se puede hacer? Pues necesitamos quitar agua. Y este agua, ¿cómo se quita de la sangre? Pues filtrando agua en las células, y además el riñón inhibe la ADH, la hormona antidiurética. Al inhibirla, perdemos agua. Y cuando hay una hipernatremia, que es que el sodio está muy elevado en sangre, pues nosotros necesitamos diluirlo para evitar esa deshidratación. Entonces, nuestras células lo que hacen es que liberan agua a los vasos. Y además el riñón provoca la retención de líquidos. El cloro es el principal anhídrido extracelular, su valor de referencia en sangre es de 95 a 105 mililitros de litro. Su determinación por sí solo no aporta mucha información, por eso siempre lo estudiamos junto con el sodio principalmente. Bueno, este es un más que participa también en el equilibrio ácido-base y en el libre. Y luego el potasio, que también es muy importante, es el principal catión intracelular. Principalmente está en el músculo esquelético. Su valor de referencia en sangre muy básico respecto al sodio, porque hemos dicho que es el centro de las células, y es de 3,5 a 5,9 litros. Su papel fundamental es el metabolismo celular y contractibilidad muscular. Esta tabla también te pone toda la biología de sus alteraciones. Nosotros en el laboratorio lo que principalmente vemos cuando hay una hipocalemia es por causas digestivas, es decir, que estamos perdiendo potasio. Diarrea, vómito, y luego también es curioso el desplazamiento al interior celular por un exceso de sodio. Y luego la hipercalemia, es decir, cuando se concentra mucho el potasio en sangre, nosotros lo encontramos en una insuficiencia renal que hace que nosotros tenemos más. Cuando hay un déficit de insulina, los mecanismos de acción de la insulina que al entrar en la célula necesita potasio y hemólisis, lisis tumoral o radiolisis. La clínica es en torno al músculo esquelético, tanto cuando está muy fragmentado, muy disminuido o muy aumentado, puede producir incluso parada cardíaca. Las pruebas complementarias que se hacen cuando tenemos la alteración del potasio es un estudio de la función renal, a ver si está elevado porque el riñón no lo puede eliminar bien. El electrocardiograma, a ver si esos niveles de potasio realmente empiezan a afectar al corazón, y vemos también el potasio de orina. ¿Por qué? Pues si tenemos un potasio que está bajito en sangre y además está bajito en orina, quiere decir que la ingesta es insuficiente. O bien puede ser una eliminación excesiva, pero por otras vías que no se la renal, por ejemplo una diarrea. Y además que puede haber paso de potasio al interior celular. Cuando hay potasio que está bajito en sangre y está muy aumentado en orina, pues sugiere pérdida renal, por ejemplo el síndrome de gaseoso. Cuando tenemos un potasio que está muy alto en sangre y está muy alto en orina, quiere decir que hay mucho en sangre. No sabemos por qué. Pues puede ser principalmente por una liberación tisular, hematura, lisis o una restricción. Y por último, si tenemos mucho potasio en sangre, pero poquito en orina, pues quiere decir que lo estamos reteniendo mediante o una insuficiencia renal o fármacos para bajar el potasio. Esto es casi la parte más importante del electrolitos y es la planación. Nosotros para determinar los electrolitos vamos a necesitar un tubo de floro, que es uno de carbón rojo o carbón amarillo. No se necesita estar en harina. Y muy importante el tema la hemólisis. La hemólisis es
pH y la GOT. ¿Por qué se puso esta hemólisis? Pues principalmente por una mala actuación, que esté mucho tiempo con el puesto, o que no encuentren bien el vaso listo en el ramo. También mala condición de transporte, agitaciones en carretera, que vienen de otros centros, o cambios bruscos de temperatura. Las consecuencias que vamos a tener los parámetros que están de normal en las células por aumentar los escándalos. Esto es un ejemplo, no sé si lo ve bien, de un paciente que nosotros señalamos como locus de matriz, quiere decir que los matriz marrón, porque está en el paro, con una GOT de 62, elevadísima y un potasio 6,5, que también sería una hiperpotasemia. Nosotros en la analítica, nosotros podemos solo buscar interferencia analítica. Pues a los días a este señor le volvieron a sacar sangre y ya tenía el potasio normal y la GOT normal. Es decir, que la hemólisis parecía por exceso esos valores. Aquí he puesto unos ejemplos de electrolitos. Este es un chico que tenía un dolor de espalda de 35 años y vemos que los iones están en intervalo de referencia. Este es un paciente de nefrología en el que hemos dicho que lo que tiene insuficiencia renal es primero que funciona mal, que el potasio suele acumularse. Pues tiene una creatinina de 6,93 y un potasio de 7,8. Este caso, a mí me parece muy curioso, es los pacientes que están en hemodiálisis suelen hacer una analítica antes de la hemodiálisis y otra 2 días después para ver cómo ha resultado la sangre. El 19 de diciembre tenía una creatinina de 14 y un potasio de 4,5, en este caso el potasio no estaba muy elevado, pero no, si lo hubieran dejado más hubiera tenido bastante. Y a los 2 días se repite ya tiene una creatinina de 6,8 y un potasio de 3,1. Este es un paciente que vino a urgencias con un síndrome de Briggs, entonces estaba perdiendo volumen líquido y vemos como el sodio estaba de 175, un cloro también muy elevado de 126 y la creatinina una diferencia de insuficiencia renal, pero por esa pérdida de líquido. Y por último, una señora de 75 años que vino a urgencia de otro centro con una hiponatremia. Nosotros le volvemos a repetir la analítica y tiene 124 de sodio, está disminuido. Además, la mortalidad, cuando lo normal es de 270 a 300, está también ligeramente disminuida. Entonces nosotros le hacemos el sodio en orina y vemos el sodio en orina, que suele ser entre 50 y 200, ella tiene 41,2. Nos metieron a estudios y vieron que era un síndrome inadecuado de la hormona antidiurética. La causa de anestesia pues puede ser una neoplasia o fármacos como antidepresivos tricíclicos, en los que esta enfermedad causa un aumento de la retención de agua, por eso el sodio plasmático está disminuido y el sodio urinario debe aumentar. Bueno, ahora vamos a estar en el segundo bloque, que es el riñón. Todos sabemos ya las funciones del riñón. Yo me voy a centrar más en la formación de la orina. Sabemos que la nefrona es la unidad estructural básica del riñón
chiquitita, entonces sí que tenemos capacidad para atravesar esa barrera. Y ahora los túbulos renales están compuestos por el túbulo proximal, hasta descender descendente, hasta descender ascendente, túbulo distal y túbulo colector. En ellos se produce la absorción y se secciona. En el túbulo proximal es donde se produce la mayor parte de la absorción de aminoácidos, glucosa y bicarbonato, que va junto con el sodio. El sodio además se va a ir reabsorbiendo en distintas fases, esto puede ir solo acompañado con cloro. Y en este caso es muy importante la aroma sodio-cloro, sodio-potasio o de cloro. Y además aquí en el túbulo proximal también es importante que no solo se reabsorbe potasio, sino que también se secreta hacia la orina. Entonces en esta tabla de aquí tiene distintas moléculas y lo que se filtra, se reabsorbe y se excreta. Vemos que la glucosa es filtrada, todo lo que hay en sangre se filtra y todo es reabsorbido. Entonces en condiciones normales no filtraremos glucosa en orina, salvo lo que hay aquí. Luego tenemos bicarbonato, sodio y cloro, que ocurre lo mismo, lo que se filtra se vuelve a resolver para tenerlo en sangre. Y luego por último tenemos la creatinina, que todo lo que se filtra no se vuelve ni a reabsorber ni a secretar. Lo que se filtra directamente aparece ya en orina. Entonces nosotros para estudiar la función renal necesitamos hacer unas pruebas bioquímicas que son en suero y en orina. Puede ser una orina de 24 horas, pero ya queda obsoleta y vamos a utilizar simplemente orina de una opción. Y además podemos acompañar también de experimentos urinarios. Para la evaluación de la función renal, que yo he dividido en dos partes, primero está la función glomerular, se estudia mediante un agregamiento de creatinina o bien las estimaciones, que habló Laura la semana pasada. La función tubular mediante un componente urinario. La filtración glomerular es el agregamiento de una sustancia, la cantidad de sangre filtrada por minuto, y eso se llama tasa de filtración glomerular y la fluidez por mililitro por minuto. Para determinar la función glomerular, nosotros buscamos una molécula que tuviera una concentración estable y además que sí que fuera filtrada, pero ni secretada ni absorbida. Entonces tenemos varios tipos: endógena, creatinina, y cisteína C y exógena hemoglobina. La creatinina, bueno, sabéis que es un producto de desecho de origen muscular, que es necesario para la adaptación muscular, y la cantidad de creatinina en sangre depende de la masa muscular, de la edad, de la dieta, de la ingesta de proteínas, del sexo y la raza. Y a la cantidad de creatinina eliminada constituye un buen indicador del funcionamiento del glomérulo. Valores de referencia en sangre con las mujeres de 0,4 a 1,1 miligramos de decilitro, y los hombres es un poquito más, pero porque tienen más masa muscular. Pero es importante decir que con la creatinina no solo se estudia la función renal, que hay que estudiar también otros parámetros. Hace un tiempo se estudiaba el aclaramiento de creatinina, que era ver cómo se eliminaba la creatinina en sangre y la orina de 24 horas. Vieron que era bastante tedioso que un paciente recogiera la orina en 24 horas y saliera a la calle teniendo que ir con la botellita de todo. Además, había problemas como una sobreestimación en pacientes que tenían una función renal normal. Y en pacientes con una enfermedad renal crónica suele disminuir el filtrado glomerular y esa creatinina se elimina por otras vías como es la digestiva. Entonces, las distintas sociedades de nefrología estudiaron una serie de ecuaciones que permitieran estimar el filtrado glomerular a partir de la creatinina sérica y de unas variables antropométricas y demográficas. Las más utilizadas son Oxford y el MDRD4. Como dijo Laura la semana pasada, se llama 4 porque está en función de 4 variables: creatinina, edad, sexo y la raza. Y también normaliza el filtrado glomerular en una superficie de 1,75
biológico ahora, ¿no? Pero este MDMD pues no sirve para todo el mundo, tiene unas limitaciones, que son la gente, los vegetarianos que siguen dietas especiales, los que han perdido algún miembro, individuos con más doctoral y intolerancia de cinco, etc. Todos estos, entonces volveremos a recoger la primera de 24 horas y para hablar del aclaramiento del tratamiento. En el 2002, la Sociedad de Nefrología a nivel mundial se reunieron y propusieron la clasificación de la enfermedad renal crónica en función de cada tarea práctica, la que basaban el estadio de la enfermedad renal crónica en función de la lesión renal, que tiene que ser mayor de 3 meses, y de la tasa de filtración colorectal. Ya hemos visto entonces la presión glomerular que nos discutiera la creatinina que nos va a poder sola, el aclaramiento de creatinina que ahora se prefiere usar en el nivel de trabajo. Y la función tubular, hemos dicho los tubos, que luego se absorbe y se excreta la orina. Bueno, pues aquí también se prefería antes la orina de 24 horas. Hoy en día se ha visto que guarda perfectamente correlación con un cociente de proteínas, proteínas, iones, etc., en función de la creatinina en orina de una lesión. Los iones, el cociente de iones creatinina se utiliza para el estudio de las alteraciones electrolíticas principalmente. Las proteínas en orina, ya sabemos que en condiciones normales, un adulto, elimina muy pocas proteínas, menos de 10 miligramos de litro. Entonces nosotros, para ver si estamos eliminando proteínas con orina, primero hay que hacer un screening, que es una prueba cuantitativa, y es un análisis, que es lo de la tira. En la tira se desliza la albúmina, que es la proteína mayoritaria en sangre. Y luego una prueba cuantitativa, cuando el screening da positivo, pues que se hace son proteínas en una orina aislada en función de la creatinina. Bajo pesamos debería tener menos de 0 gramos de proteína por gramo de creatinina en orina. ¿Cuándo aparecen proteínas en orina? Bueno, pues puede ser por enfermedades crónicas como la hipertensión o diabetes, que ya empieza a tener un daño renal, o simplemente enfermedades que tienen un exceso de síntesis de proteínas, aunque el nivel esté bien, pero hay tanta cantidad que elimina. Entonces, sirve determinar las proteínas en orina para monitorizar la progresión del daño renal. Tenemos proteinuria, hay que destacar estas tres proteinurias. Proteinuria transitoria, no hay daño renal. La proteinuria ortostática, o familiar, tras ejercicio. Luego está la proteinuria permanente, ahí el proteinuro que está ya dañado. Puede ser glomerular, tubular o mixta. Luego la proteína prerenal, de la que hemos dicho por una hiperproducción de proteína, o bien una liberación tisular. Hemos visto que las proteínas también están en las células, lo que con la hemólisis, cuando se rompe la célula, se liberan. Microalbuminuria se llama la albúmina que aparece en orina, micro porque aparecen pequeñas cantidades. Nosotros estudiamos la microalbuminuria para detectar precozmente Creo que sí. Ahora. Sí, sí. A ver. Sí, sí. Nosotros estudiamos la microalbuminuria para detectar precozmente el daño renal en personas con diabetes y con hipertensión. En caso de dar negativo, el médico lo que hace es
en este esquema, bueno, vengo a decir los daños que se producen en el riñón. En condiciones normales, este es nuevo, este no estaba. En condiciones normales llegan pues proteínas inmunoglobulinas, microglobulina, lisozima al glomérulo. Como estas tres de aquí son bueno, microglobulina y lisozima son pequeñitas, atraviesan las membranas. Lo que pasa es que en el túbulo proximal se reabsorben, por tanto esas no aparecen en orina. Las que sí que aparecen son proteínas Tams-Horspan, que son las que están en orina y vienen de los túbulos. Encontramos menos de 150 miligramos de proteínas. Luego tenemos otro caso, que es que el riñón siga funcionando bien, pero que haya una sobreproducción de proteínas, como es el mieloma múltiple. Hay muchísima inmunoglobulina, el riñón no es capaz de frenar todas y al final pues aparecen en orina. Esto se llama proteinuria de Bence-Jones. Luego, proteinuria tubular, cuando el túbulo ya está un poco tocado, y entonces las proteínas que debería reabsorber, que son estas de aquí, pues no se reabsorben y aparecen en orina. Y por último, podemos tener que lo que esté dañando es el glomérulo. El glomérulo habíamos dicho que teníamos una membrana de carga negativa y otra en función del tamaño. Pues se llama síndrome nefrótico cuando está afectada a las dos y ahí se elimina todo. Entonces ahí tendremos a partir de 3 gramos de proteínas en orina. Empiezo ya con los ejemplos. Este es un trasplante renal. La creatinina que tiene es 2,42, es una ligera insuficiencia. Además le hacen también la orina de 24 horas, en este caso es un trasplantado. Y aunque está ligeramente elevada la creatinina, los nefrólogos juegan con esos niveles porque los inmunosupresores que utilizan son nefrotóxicos, como es la ciclosporina. Entonces los nefrólogos ponen la dosis de esos inmunosupresores en función de la creatinina. Entonces va variando. ¿Que está la creatinina más bajita? Pues un poquito más alta la dosis de inmunosupresores. El caso de una embarazada que viene por una hipertensión a urgencias, que le hacemos la tira reactiva en la orina y aparecen 3 cruces de proteínas. A continuación le hacemos la forma cuantitativa de proteínas y vemos que tiene un cociente de 11,18. Enseguida a estas chicas la ingresan, le ponen tratamiento y a los 2 días el cociente de proteínas creatinina ha bajado. Luego este es el caso de una señora con un fracaso renal agudo que la traen de otro centro, que ya vemos que tiene 6,28 de creatinina, es decir, una insuficiencia renal, con un potasio de 5,5, no está muy alto todavía, y unas proteínas en orina de 3 cruces. Le determinamos el cociente de proteínas y tenía 3,37. Esta señora acabó ingresada en nefrología con un síndrome nefrótico. Y este último caso de la función renal es un paciente con un mieloma múltiple. Hemos dicho que en principio el riñón iba a funcionar bien, lo que íbamos a encontrar eran muchas proteínas en orina, pero hemos visto que el médico pone deterioro renal, el riñón ya está empezando a fallar, empieza a aumentar la creatinina y las proteínas en orina, fijaros qué cantidad tan alta. Bueno, y el último bloque de mi charla son las gasometrías. Para las gasometrías, importante, hay 2 vías de extracción. Está la sangre arterial, que permite evaluar el equilibrio ácido-base y el estado de oxigenación del paciente. Se obtiene por la arteria femoral, braquial y radial, pero hay ocasiones en las que está contraindicado sacar por una sangre arterial, como es un recién nacido, o una persona obesa que es de difícil acceso, o quemadas o con síncope. Entonces, en esos casos
nos sirve como alternativa a la sangre capilar, que es en el lóbulo de la oreja, en el dedo y los bebés en el talón. Y luego tenemos también la sangre venosa, que esta, su función es ver el equilibrio ácido-base, la oxigenación del paciente no. La forma de extraer la sangre es por jeringas de plástico con un anticoagulante que se llama heparina de litio, y es importante procesar en un máximo de 30 minutos. Los errores más comunes que se producen, pues que al seguir sacando sangre se saca una burbuja de aire, y como en el aire hay oxígeno y CO2, pues se intercambia con la muestra del paciente y al final se altera. Y una muestra coagulada, por tanto, hay que invertir y agitar para que se mezcle con la heparina. ¿Qué estudiamos en la gasometría? Bueno, hemos dicho el estado de oxigenación del paciente mediante la presión de oxígeno, su saturación y el lactato. El equilibrio ácido-base mediante la presión de dióxido de carbono, el pH y el bicarbonato. Y luego la cosimetría, que estudia otras formas de hemoglobina. Los valores de referencia hay que saber que son distintos la presión de oxígeno de dióxido de carbono si es arterial que venosa. El pH 7,35, 7,45, valores críticos por debajo de 7,20 y por encima de 7,60. La presión de oxígeno entre 90 y 100 si es arterial, CO2 35,45, bicarbonato 22,28. Vale, el estado de oxigenación mide 3 etapas. Tenemos la captación de oxígeno por los pulmones mediante la presión de oxígeno, el transporte de oxígeno por la sangre mediante su saturación y la oxigenación de los tejidos por el lactato. Empezamos. La presión parcial de oxígeno, sabemos que en un adulto es entre 80 y 100 miligramos de mercurio. Un recién nacido al nacer, en las primeras horas, tiene entre 8 y 24, y ya conforme van pasando las horas hasta las 48 primeras, ya se pone en unos valores igual que el adulto. Una hiperoxemia, es decir, más de 100, solo ocurre exclusivamente cuando hay una administración exógena de oxígeno por mascarilla, por gafas nasales, solo está esa causa. Y una hipoxemia, pues hay varias, puede ser una anemia, un déficit de oxigenación pulmonar, una insuficiencia cardíaca. Se mide pues si es hipoxemia leve, moderada o ya una insuficiencia respiratoria. La saturación de oxígeno permite evaluar la capacidad del transporte de oxígeno y además monitorizar la terapia de oxigenación. Sus valores de referencia, hemos dicho que depende si es arterial o venosa, y estará disminuido cuando hay un transporte inadecuado de oxígeno o cuando está disminuida su captación. Por ejemplo, hay otros tipos de hemoglobina que son menos afines al oxígeno y entonces no lo cogen bien, o una anemia. Y por último, el lactato. Bueno, recordáis que la glucosa por la glucólisis forma piruvato, y cuando no hay oxígeno, este pirúvico se forma láctico. Pues eso es lo que nosotros determinamos. El láctico, funciones, estimar la hipoperfusión de los tejidos. Cuando los tejidos no reciben suficiente oxígeno, pues el pirúvico pasa láctico. Entonces podemos medir la acidosis láctica, que hay de dos tipos. La A, por hipoxia de los tejidos, es muy común en una intoxicación por monóxido de carbono. Y la acidosis láctica B, que últimamente estamos viendo mucha en el hospital por fármacos como es la metformina. Aunque es una reacción adversa muy poco común, pero yo he visto ya en 2 años unos 10 casos de acidosis. Estos ejemplos de sangre venosa, recordad que solo nos interesa para ver el equilibrio ácido-base, entonces aquí no tiene mucho sentido ver ni la saturación, ni el lodo, ni la presión de oxígeno, ni nada, porque aquí lo que nos interesa será el bicarbonato, pH, etcétera. Pero bueno, yo lo he puesto ahí para que lo veáis. Y ejemplos de sangre arterial, sí que para ver la oxigenación del paciente nos fijamos en la saturación de oxígeno, todas están entre 97 y 99%. La presión parcial de oxígeno, en estos casos he cogido
de cirugía y de reanimación y eso que están administrando oxígeno vía exógena. Y este caso era un paciente que presentaba una gasometría normal. Para el equilibrio ácido-base, bueno, nosotros fisiológicamente formamos ácidos debido al metabolismo pues, de grasas, azúcares, proteínas. Estos ácidos pueden ser volátiles y no volátiles, entonces nosotros debemos eliminarlos. ¿Y cómo se elimina? Mediante la respiración o mediante los riñones, pero ¿cómo llegan hasta allí? Porque son tóxicos, ¿no? Entonces nosotros debemos transportarlos neutralizados, y esto es mediante sistemas tampón, en los que se ceden protones y reaccionan con los ácidos. El pH es un reflejo de la homeostasis del organismo, depende de la acción de los pulmones, riñón, sistema nervioso y de los tampones sanguíneos. El intervalo de referencia es entre 7,35 y 7,45 en gases arteriales. Se llamará acidemia si está por debajo de 7,35 o alcalemia si está por encima. La presión de dióxido de carbono, bueno, el sistema tampón de bicarbonato ácido carbónico está aquí. Para poder eliminar el CO2 por sangre se transforma en protones y en bicarbonato. Simplemente eso, que depende de la función pulmonar y de la capacidad de eliminación del CO2. El bicarbonato hemos dicho que es el principal tampón del organismo, que se elimina por el riñón, y nada, su intervalo de referencia 22-28 milimoles litro. Y aquí ya viene lo gordo de la gasometría, que es la interpretación del equilibrio ácido-base. Y bueno, mejor esta que se ve mejor. Los trastornos primarios, pues es la alteración del pH. Entonces, tenemos 4 tipos. Tenemos las acidosis, quiere decir que el pH está bajito, por debajo de 7,35. Que sea una acidosis metabólica, quiere decir que está debida al bicarbonato. Entonces, acidosis pH por pH bajo, y metabólica es porque el bicarbonato, que es una base, también está bajo, se está eliminando. Para nosotros conseguir el equilibrio, pues lo que necesitamos es subir ese pH. ¿Y cómo lo subimos? Eliminando más ácido para que se contrarreste. Causas de acidosis metabólica: un aumento de producción de ácidos o un aumento de ácidos exógenos, como es intoxicación, salicilatos, el etanol, y también puede ser una disminución de la eliminación de bases del bicarbonato. Esto ocurre en una insuficiencia renal. La alcalosis metabólica es tener un pH superior a 7,45, y metabólica es que está aumentando el pH porque está aumentando las bases, que es el bicarbonato. ¿Y cuándo se produce ese aumento de bases? Pues cuando hay una administración exógena de bases. Uy, se ve fatal. Bueno, o cuando también perdemos mucho ácido, como el ácido clorhídrico. Acidosis respiratoria. Acidosis, pH por debajo de 7,35. Respiratoria, la causa es a nivel, pues eso, del CO2. Entonces baja el pH porque se están acumulando ácidos. ¿Cuál es la compensación? Pues también aumentar las bases para contrarrestar. Cuando tenemos una acidosis respiratoria, principalmente en situaciones de obstrucción de vías respiratorias, un asma, EPOC, inhalación excesiva de CO2. Y por último, la alcalosis respiratoria, que es bastante frecuente también. El pH está aumentado, pero porque estamos eliminando CO2 muy rápido. Entonces su alteración secundaria o compensatoria será eliminar bases. Lo más común, la hiperventilación por ansiedad, estrés, dolor. Entonces ahí lo que tendremos que hacer será respirar más tranquilamente para poder coger un poco más de CO2, de acumularlo. Y ya estoy acabando. Estos son ejemplos del equilibrio ácido-base. Una chica joven que viene con una gastroenteritis. Por tanto, lo que nos interesa es ver solo el equilibrio ácido-base.
gasometría venosa. Entonces nos fijamos en el pH, tiene un pH 7,36 que está en el intervalo. Y nos fijamos en el bicarbonato, de normal es 24-28, está ligeramente descendido, pero porque se ha pasado toda la tarde vomitando y con diarrea. De momento la chica está normal. Le pusieron primperán y suero y ya está. Esto es de una persona que estaba recién salido de una cirugía. En este caso lo que nos interesa también es ver la perfusión de los tejidos, por tanto gasometría arterial. Vemos la saturación del 100%, la presión de oxígeno de 154 porque está con mascarilla de oxígeno, y vemos el pH 7,58, es decir, alcalosis, que está muy alto el pH. Nos tenemos que fijar la causa. Pues cuando es una alcalemia puede ser o porque esté muy aumentado las bases, como es el bicarbonato, o porque esté muy descendido los ácidos. En este caso es una alcalosis respiratoria porque el CO2 está muy bajito y lo intenta compensar también pues quitando bases, a ver si ese pH baja. De momento está sin compensar. Esto es otra cirugía, lo mismo, también es arterial, también la presión de oxígeno mayor de 100, la saturación buenísima. Y que vemos aquí lo mismo, una alcalemia. La alcalemia es en este caso metabólica, porque hay mucha concentración de bicarbonato y todavía no está compensada, ¿vale? Lo que tendría que hacer en este caso sería acumularse ácidos, el CO2. En este caso, que es geriatría, aquí tenemos una acidosis, un pH de 7,28. 7,28, nos fijamos en la presión de dióxido de carbono y en el bicarbonato. Vemos que el CO2 está muy aumentado, por tanto es una acidemia respiratoria y no está compensada porque para que lo estuviera, aunque el bicarbonato está alto, pero el pH ya tendría que estar entre 7,35 y 7,45. Y por último, una enfermedad renal crónica en el que el paciente, el riñón funciona mal y el bicarbonato suele eliminarse por orina, nos vamos a encontrar una acidosis del tipo metabólico. Y en este caso no está compensada con el CO2. Y ya está. No sé. ¿Por qué pacientes que han sido recién trasplantados de riñón siempre se les manda a tomar bicarbonato, hidróxido de magnesio, fosfato potásico? ¿Qué tiene que ver? Yo es una idea. Te lo puedo preguntar, vamos, y el próximo día te digo algo. Ahora me lo apunto y lo miro. Vale. Realmente cuando llega una muestra, por ejemplo, de un centro de salud, un centro de extracción, viene con análisis, no se puede hacer absolutamente nada. ¿Puedes preguntarlo más alto? Sí. No, más alto. Es broma. No, me refiero cuando las muestras sabes de que vienen con hemólisis, realmente no puedes hacer nada con esos datos, porque por ejemplo, tener un centro de salud, un centro de extracción de Daimiel, que el paciente ha ido y tal, o de lo que sea, vamos, da igual. Ahí no saque, o sea, directamente la muestra no es válida. Sí, se procesa, pero los datos que nosotros no vamos a trabajar ni a validar va a ser la GOT, la LDH y el potasio, porque esos son los que están alteradísimos. Pues suele ser también por la clínica del paciente, a nosotros no nos llega.
Entonces yo creo que he puesto unos que son facilillos para yo también saber interpretarlo, pero principalmente por la clínica. O sea que realmente el vistazo de lo que es las pruebas no te indicarían. Es que puede tener también, si la sacan arterial, una hipoxemia. La farmacia, el paciente con el COVID y esto, muchas veces vienen para que le tome las aplicaciones de las psicoseguridades. Bueno, ¿sabes si hay una buena correlación entre los datos que tomáis vosotros y a lo mejor lo que les toman en emergencia? Con lo del dedo. Para el dedo, sí, Sí. pero si necesitan ampliar el estudio y todo eso, para temas de la saturación, tener otros parámetros de la sangre arterial, pues ya le pide la gasometría arterial. Pero, por ejemplo, nosotros le decimos que está 92 o 94. Sí, coincide muy bien. Eso es un dato que o interfiere, tiene interferencias con... No correlaciona muy bien con la saturación de la gasometría. Lo que pasa es que ya la gasometría arterial, además de la saturación, pues ya tiene la presión parcial de oxígeno, muchos más datos, para seguir viendo. O sea que como una primera aproximación sí se puede dar tranquilamente, ¿no? Sí, Necesidad. sí. Sí, en caso de que también. Y en urgencias, de hecho, las urgencias, cuando va un paciente de urgencias, se la miden con el claro. Y luego ya si quieren seguir estudiando la función de oxigenación, pues me pide la gasometría arterial, pero es una primera valoración que vota muy buena valoración. Claro, porque es que la tensión arterial sabemos que la quedamos, el Sí. aparato es fiable y es bueno y tal. Entonces, Ya no sé si la marca comercial, lo que sea, de cada sí, de cada aparato, o a lo mejor o el peor, pero ya te digo, en urgencia, cuando llegan los pacientes, tienen uno y la saturación se la miden en un principio. ¿Más consultas, chicos? ¿No? Gracias, Irene, por la Gracias. charla. Y a continuación, pues va